así en el uso popular, digamos, en el uso general, ¿sí? Pero lo que vamos a hacer ahora es definir bien puntualmente qué significa, por un lado, estrés y por otro lado, ansiedad, ¿sí? Para que tengamos una claridad de conceptos, ¿sí? Me interesa que ustedes desarrollen una claridad conceptual respecto de lo que es estrés por un lado y ansiedad por otro lado, ¿sí? Porque son cosas, aunque parecen que es lo mismo, pero tienen sus diferencias bien puntuales y tienen sus particularidades que vamos a aprender hoy, ¿sí? Bueno. Arranquemos con este cuadrito comparativo, y ahí van a ver ustedes de que, por un lado, estrés, cuando hablamos de estrés, hacemos referencia a un proceso adaptativo, ¿sí? Es como más, es algo más complejo, más grande que la ansiedad. Es todo un proceso que realiza el organismo para adaptarse a una situación, ¿sí? Y ansiedad, por otro lado, es una emoción puntualmente, ¿sí? Esa sería la primera gran diferencia entre estrés y ansiedad, para que ustedes recuerden. El estrés hace referencia a un proceso adaptativo, la ansiedad es una emoción, ¿sí? El estrés se puede desencadenar ante cualquier tipo de cambio. Por lo general, cambios que modifican las rutinas cotidianas o las rutinas habituales de uno, ¿sí? Un cambio, como por ejemplo una mudanza, fíjense, ¿no? Es un cambio que modifica fuertemente una rutina cotidiana, ¿sí? Y puede desencadenar entonces lo que se llama estrés, ¿sí? Un cambio de área de trabajo, por ejemplo, implica un estrés porque uno ya estaba, digamos, habituado, ya está como en un automático rutinario, ¿no es cierto? Y de repente viene un cambio y ese cambio exige al organismo una adaptación. Digo organismo, ¿no? Me hago referencia al todo de la persona, ¿no? Tanto la parte física, fisiológica, mental, emocional, ¿no es cierto? La adaptación es siempre de toda la persona, ¿no? Y la ansiedad podemos decir que se desencadena ante situaciones específicas, ¿sí? Ya vamos a ver qué tipo de situaciones específicas, ¿no? Por lo general, situaciones que digamos que son percibidas como de amenaza, de peligro, ¿no es cierto? Eso va a desencadenar esta respuesta, esta emoción de ansiedad, ¿no? El estrés, podemos decir, para diferenciarlo un poquito, está más asociado a lo que conocemos por fatiga, el cansancio, tiene que ver con el agotamiento, ¿sí? Y la ansiedad, por otro lado, es una respuesta normal. Es una respuesta normal del organismo, ¿no? De la persona, ante una situación que genera estrés, ¿sí? Más o menos estamos empezando a hacer una mínima diferencia entre lo que es estrés y lo que es ansiedad, ¿sí? Ahí tenemos que tener bien claro estos conceptos para poder avanzar y poder entender lo que viene después, ¿sí? Por eso vamos a puntualizar qué es una cosa y qué es la otra, ¿sí? No estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Vamos a empezar entonces por estrés. Después hablamos de ansiedad. El estrés, ahora más profundamente, es un término, ¿no? Que proviene del campo de la física
y que hace referencia a las fuerzas externas que aplicadas a una estructura física, ¿no?, produce diferentes grados de tensión en esa estructura, ¿no? Entonces, a ver, vamos a repasar. Es un término que viene del campo de la física, ¿sí?, y que tiene que ver con fuerzas externas que aplicadas a una estructura física produce diferentes grados de tensión de esa estructura. De ahí viene el término estrés, ¿sí? Después, un médico tomó ese término que es propio de la física, ¿no es cierto?, y lo adaptó, lo utilizó en el ámbito más biológico, digámoslo así, ¿no? Este médico se llamaba Hans Seyle, y él le introduce este concepto a las ciencias de la salud allá por 1926, y lo definía diciendo que hace referencia a la suma de cambios inespecíficos, la suma de cambios inespecíficos del organismo en respuesta a un estímulo o a una situación estimular, ¿sí? Entonces, hace referencia a la suma de cambios que no son específicos, o sea, inespecíficos del organismo, en respuesta a un estímulo o una situación estimular, ¿sí? Es una definición bastante amplia, ¿sí? Veamos, también propuso estas fases de reacción, resistencia y agotamiento, para que se pueda entender, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una línea horizontal, la que está al medio, la que es derechita, ¿sí?, y esa línea representa un nivel de resistencia normal, ¿sí? Ahora, cuando existe una reacción de alarma, ¿no es cierto?, vemos que ahí tenemos otra línea que se superpone, una línea más bien curva, ¿no es cierto?, y donde comienza hasta donde vuelve a cruzar a la línea derecha, podemos decir que eso representa una reacción de alarma, ¿sí? Porque en el proceso del estrés podemos diferenciar tres fases, ¿sí? Una fase de reacción de alarma, ¿no es cierto? Otra fase, que vendría a ser esta parte del medio más amplia, que le llamamos fase de resistencia o en estado de resistencia, y después ingresa a una fase porque va decayendo la línea, ¿no es cierto?, continuamente, o sea, se prolonga en el tiempo, pero obviamente llega un momento en que se empieza a desgastar, hay un desgaste, un agotamiento, entonces empieza a decrecer esa línea. Ustedes ven hacia la derecha cómo va cayendo la línea roja, ¿no?, y se vuelve a cruzar a la línea del nivel de resistencia normal y va decayendo a un estado de agotamiento, ¿sí? Entonces, esto es para diferenciar las tres fases, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito más puntualmente cada fase. Decíamos entonces, la primera es una fase de alarma, la segunda una fase de resistencia y una tercera fase que representa la fase de agotamiento, ¿sí? En la fase de alarma, ¿no?, la fase de alarma está caracterizada por cambios fisiológicos, ¿sí? O sea, que tienen que ver con el metabolismo, con el organismo, ¿no? Cambios fisiológicos, también psicológicos, ¿no?, lo que tiene que ver con el estado mental, y que van a preparar a la persona, al organismo, para el afrontamiento. Decíamos en la clase pasada que afrontamiento quiere decir el hacer frente a la situación, ¿sí?, a esa situación complicada que se impone desafiando a nuestras capacidades,
¿no? Entonces, en esta fase de alarma hay cambios fisiológicos y psicológicos que nos van a preparar para poder enfrentar esa situación, ¿sí? Después pasamos a una fase de resistencia, la fase 2. Digamos que acá esos cambios ya se activaron, los cambios de la fase 1, y ya están ahora, en esta fase, están poniéndose a prueba, están funcionando, ¿sí? Esta es la fase que estamos resistiendo. Ya estamos hablando de la adaptación a la situación estresante, ¿sí? Mediante un conjunto de procesos, tanto cognitivos, fisiológicos, motores y emocionales, ¿sí? Que son las grandes áreas en las cuales podemos subdividir la actividad humana, ¿sí? O sea, esta parte, la fase 2, tiene que ver con el momento, todo ese prolongado momento, digamos, o fase en la cual estamos haciéndole nuestras herramientas, capacidades en todas las áreas. Y después, obviamente, esto como no se puede sostener demasiado en el tiempo, ¿no? Pasamos a una fase 3, que es la fase de agotamiento, ¿sí? Entonces decimos que al persistir en el tiempo esa situación, ¿no? La situación agobiante o de estrés o de peligro o de cambio, ¿no es cierto? El mecanismo de adaptación obviamente se torna ineficiente, ¿no? Porque se va agotando y se empieza a producir un deterioro con pérdida de la capacidad fisiológica, ¿sí? Bien, hasta ahí más o menos se va entendiendo las características ahora puntualmente de lo que tiene que ver con el estrés. ¿Me escuchan ahí, no? Sí, profe. Bien, perfecto. Profe. Veo que no somos tantos. Sí, decime. Sería, el estrés se podría también, o sea, para entenderlo un poquito mejor, como, por ejemplo, ahora estamos bien, por decirlo así, estamos equilibrados, y la semana que viene, como comenzamos la presencialidad, vendría ya estamos en alarma ahora ya empieza un desequilibrio, por decirlo así, y nos adaptamos en las primeras semanas, y después ya con el tiempo podría venir el agotamiento. Mira, está bueno el ejemplo. Me gusta mucho que ustedes vayan tratando de asociar con cosas puntuales de la realidad. Lo que va a suceder en este caso, una pequeña diferencia, ¿no es cierto?, es que dudo mucho que se produzca un agotamiento, porque ¿qué pasa? Porque la situación que vos estás comentando, ¿no?, es una situación en la que ahora existe esa ansiedad, ¿no es cierto?, porque es algo nuevo, se van a incorporar a lo que es una situación de clases presenciales, ¿no es cierto?, pero cuando ustedes ya estén en las clases presenciales, va a disminuir la calidad, digamos, ansiógena o estresante, porque ustedes ya van a estar adaptados, o sea, van a estar entrando nuevamente en una rutina, ¿se entiende? Sí, va a haber un momento, ¿no es cierto?, pero no van a llegar al agotamiento, a eso me refiero, ¿sí? Se está produciendo esta preparación, la fase 1, la fase 2 también, pero dudo que lleguen a la fase 3 de agotamiento porque al estar ya en la rutina y adaptándose, sin darse cuenta, digamos que el proceso de adaptación va a ser exitoso y va a dejar de ser ya una cosa novedosa que va a generar miedo, porque ustedes ya van a estar, ¿me entienden? En la adaptados, ¿se entiende? Está bien, está para las primeras 2 fases, pero dudo
que lleguen al agotamiento. Ahora, si fuese todo el tiempo una situación de, por ejemplo, nos imaginemos de que digan, sí, va a haber clase, después van a decir, no, no va a haber clase, se empeoró la pandemia. Ahí sí, estamos como que todavía no pasa nada y empezamos a agotar. Después capaz que digan, sí, ya van a empezar a clase. De repente empiezan las clases y al otro día dicen, no, se cancela. Volvemos a lo virtual porque empeoró Profe, nuevamente el tema de la pandemia. Eso va a producir un agotamiento. Sí. Perfecto. Ahora sí. Perfecto, profe. Gracias. profe, puede ser que, la verdad que no sé si es verdad, pero yo quería preguntarle algo. No sé si vi en internet o en la tele, no recuerdo bien dónde vi, pero es verdad que dice que en China tiene una tasa de mortalidad porque la gente se muere por estrés. ¿Es verdad eso? Mira, no lo escuché, sinceramente, pero les digo algo. Ahora lo vamos a ver ahora en esta clase. El estrés, ¿no es cierto?, puede llevar a la muerte, es verdad. Va a llevar a la muerte en el caso de que no se activen mecanismos para confrontar a la situación de profe, estrés. yo lo que explicaba, digamos, era algo así como que lo que explicaba era que como allá en China tienen, o sea, todo es más acelerado, digamos, llevan una vida más sometida al trabajo, o sea, más complicado. Y dice que las personas, al estar sometidas así a mucho estrés, no sé, pero tenía que ver algo, entraba en juego el tema de la adrenalina, que dice que como el cuerpo secretaba todo el tiempo adrenalina, eso le producía un cambio en o sea, en la cabeza, digamos, lo que hacía que la gente se esté muriendo por eso, digamos, por estar sometida todo el tiempo a la adrenalina, digamos. Sí, totalmente. O sea, fíjense, el término de estrés entró en vigencia allá por el año 1926, pero no se había hecho popular ahí en ese momento. Se empezó a hablar cada vez más de esta palabrita, estrés. Ahora es una palabra que usamos todo el tiempo, ¿sí? Que es casi una cuestión muy común, ¿no es cierto? Y últimamente también empezaron a aparecer muchas actividades que son para paliar el estrés, ¿no es cierto? Hoy en día, bueno, se sabe que el estrés puede llevar a la muerte, ¿no? Tranquilamente. Pero ¿qué pasa? Uno no dice, esa persona se murió por estrés, ¿no? Se dice, bueno, esa persona, bueno, tuvo un paro cardíaco, era hipertenso, bueno, pero todas son complicaciones que fueron generadas años atrás en la historia de esa persona, siendo que estaba quizás sometido a muchas fuentes de estrés, como esta que vos explicas, una rutina laboral altamente estresante, que se sabe que en países de Oriente pasa eso, ¿no es cierto? Es altamente exigentes, ¿no? A nivel tanto laboral, tanto académico, donde la persona, ¿no es cierto?, es explotada por el sistema social, industrial, político, a un punto tal de que apenas es un engranaje más y cuando se lo usa hasta la última gota se lo desecha porque atrás viene otro, ¿no es cierto?, que está listo para tomar ese lugar. Y bueno, hay personas que están sometidas a una rutina de este tipo y que a la larga le va acortando la vida, ¿no es cierto? Entonces, fíjense lo importante que es el tema de conocer cuál es
el proceso, ¿no es cierto?, del estrés, cómo empieza todo eso. Y es importante conocer cómo es factible, cómo se lo puede enfrentar, ¿no es cierto? Porque yo les decía en la otra clase, o la primera clase, cuando hablábamos de que las instituciones, ¿no es cierto?, pónganle ustedes instituciones en las que ustedes trabajan o trabajen en el futuro, o empresas privadas, muchas veces ese factor lo dejan de lado, no lo consideran importante, ¿no? Entonces van a hacer poco para paliar el tema del estrés, ¿no? Entonces ustedes van a recaer en una responsabilidad individual. Ustedes van a ser los únicos que van a ser los responsables de su propia salud, que van a hacer o no hacer cosas para poder estar bien. ¿Se entiende eso? Sí, por supuesto. Sí, escuché, no puntualmente, pero se escuché de manera general de que el ritmo muy exigente, ¿no?, a nivel laboral hablo, en otros países sí lleva a generar enfermedades que terminan con la vida de las personas, ¿no? Pero pocas veces se dice, como digo, ¿no?, que se murió de estrés, sino que le pasó otra cosa, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si uno analiza bien, fue generado todo por este proceso de estrés, ¿no? Se habla que es ya una epidemia a nivel mundial por el mismo sistema en el cual estamos insertos, ¿no? Profe, Es una otra cosa pregunta. Sí. Estar sometido al estrés todo el tiempo le puede producir una enfermedad mental a una persona, una patología mental. Claro, por supuesto que sí. Enfermedades mentales del tipo, por ejemplo, ¿no?, trastorno de ansiedad, trastornos depresivos, ¿sí? Esas dos podríamos decir que son las más importantes, de las que se podrían desarrollar, ¿sí? No pensemos en algo como esquizofrenia o psicosis, que para ese tipo de patología ya hay que tener toda una estructura previa, ¿no es cierto? No le vamos a poder echar la culpa al estrés del desarrollo de una patología de ese tipo, pero sí, como les mencionaba, trastorno de ansiedad y trastornos de depresión, ¿sí? Y también podemos decir que está relacionado, no podemos decir que una cosa es directamente culpable de la otra, porque se acuerdan, en la primera clase hablábamos de que no estamos utilizando un modelo de causa y efecto, sino un modelo más bien donde tratamos de incluir todas las variables, ¿no? Pero les comento que el tema de las adicciones, ¿no es cierto?, está relacionado por ejemplo, a estar sometido a una actividad altamente estresante por mucho tiempo, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que hay muchas personas que para relajarse se inician en el consumo de sustancias. Cuando hablo de consumo de sustancias me refiero más que nada al alcohol, tabaco y pastillas para dormir, pastillas para descansar, ¿sí? Ese tipo de consumo, ¿no?, que ustedes ya saben que las adicciones están dentro de lo que es patologías mentales, también las mencionemos, ¿sí? Entonces, 3 cosas: depresión, trastornos de ansiedad y consumo de sustancias, ¿sí? Esas son las 3 males psicológicos, digámoslo así, o trastornos mentales que sí se pueden relacionar al estrés, ¿sí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Bien. Profe, ¿puedo hacer una consulta? Bueno, sí, hagan. Veo que usted está hablando de las 3 fases, de la fase 1 de la alarma, de la fase 2 de resistencia y la fase 3 de agotamiento. ¿La persona siempre va a pasar por esa fase o puede saltar directamente de la fase, digamos, de fase 1 a fase 3, digamos? No sé si me explico, si la pregunta es muy tonta.
Es buenísima la pregunta, ninguna pregunta es tonta. Les cuento que la fase 2, ¿no es cierto?, va a tener distinta, digámoslo así, distinta intensidad, ¿sí? Puede ser que haya personas que sean, durante un tiempo más prolongado, sean resistentes, ¿se entiende? Puede ser que haya otras personas que su resistencia es mínima, entonces van a estar poco tiempo en fase 2 y rápidamente entrar en fase 3, ¿se entiende? Entonces casi parecería que están pasando de la 1 a la 3, ¿sí? Como vos decís. Bien. No para todo el mundo la fase 2 va a tener la misma fuerza, ¿sí? No todos, hay personas que se van a agotar más rápidamente que otras, ¿se entiende? Y este tema, ¿no es cierto?, es tan importante para nosotros, por eso lo vemos obviamente en la carrera, porque esta carrera, justamente, si la comparamos con otras, ¿no es cierto?, en un ranking, podemos decir de que se considera que es una de las carreras que, a la cual en su actividad la persona está sometida a más estrés. ¿Se entiende esto? Por las propias características que tiene esta actividad, ¿sí? Es una actividad en la que también uno se encuentra lidiando, ¿no? O está, digamos, de alguna manera cerca con el tema de la muerte, ¿no? El tema de la muerte es algo que no todas las personas están, podríamos decir, preparadas para lidiar con el tema de la muerte, ¿sí? Ya de por sí la palabra muerte o el concepto muerte o la idea o hablar de muerte ya le genera un rechazo, ansiedad, y no es un tema, digamos, fácil para cualquiera sobre el cual hablar, ¿no es cierto? Menos, imagínense, para estar ahí en la actividad cotidiana cerca del tema de la muerte, ¿no? Fíjense ustedes, por ejemplo, un trabajador de emergencias probablemente tenga contacto con la muerte muy seguido, ¿no es cierto? Entonces, o sea, no es algo poco usual que vea gente muerta o bueno, esto ya vamos a ir avanzando ahora con la clase y van a ir viendo cuáles son los puntualmente las cosas que pueden generar estrés y que tienen que ver con la profesión de emergencia, ¿no es cierto? Entonces, bueno, es un tema muy importante para que se toca en esta profesión, ¿no es cierto? Sin desmerecer ningún otro trabajo, porque sabemos que todo trabajo tiene, ya es noble por sí, por el solo hecho de ser un trabajo, y es como la persona se gana su manera de vivir, ¿no es cierto? Pero, bueno, hay trabajos y hay trabajos en los cuales uno está más sometido al estrés, ¿no es cierto? Estrés de más alto grado y por más tiempo, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ir viendo un tema muy interesante que permite opinar mucho, ¿sí? Acá mostramos la fotito del médico Selye. Él es el que acuñó el término o lo trajo de la física, ¿no es cierto? Fíjense, él dice que la respuesta del organismo a un estado de tensión excesiva y permanente que se prolonga más allá de los propios recursos del individuo, ¿sí? Eso es el estrés, ¿sí? Entonces, volvemos a repasar. Es la respuesta del organismo a un estado de tensión excesiva y permanente que se prolonga más allá de los propios recursos del individuo. Entonces, ahí empieza el estrés, ¿sí? ¿Profe? Sí.
esa tensión excesiva que puede ser permanente, ¿puede llegar a que nosotros nos adaptemos a esa tensión? ¿O sí siempre tiene que llegar al agotamiento? Mirá, eso quédense tranquilos, cualquiera, no importa que sea profesional de emergencias, cualquiera puede llegar al agotamiento, ¿sí? Porque cada persona tiene un límite, decíamos, y es distinto. Fíjense, para que ustedes se den cuenta de lo variable que es esto. Por ejemplo, ustedes a lo mejor están en el 2021 trabajando en emergencias y andan muy bien, se sienten que están con todas las pilas, sienten que no se agotan, entran en el año 2022 y justo en la casa tienen problemas con la pareja y parece que están a punto de, ¿cómo se llama? De separarse. Pongo un ejemplo, ¿no? Ustedes siguen, el trabajo sigue igual, como siempre, pero empiezan a notar de que se empiezan a agotar, ¿sí? En la misma tarea que hacían antes, que no los agotaba, ahora de repente están agotados, ¿sí? Se dan cuenta que es variable esto. Esto les pongo un ejemplo grande, puede ser tantas cosas, porque la vida de uno, la vida personal de uno continúa, sigue en la casa. El trabajo siempre igual, o no, puede cambiar también. En la casa también hay cambios y todo eso influye. No somos la misma persona todos los días que vamos a trabajar, ¿se entiende? Esto es dinámico, todo el tiempo va cambiando y entonces el umbral ese que vos decís, el límite ese del agotamiento puede variar. Un día puede ser uno, otro día puede ser otro. Es distinto, ¿no? Entonces, por eso digo, a veces podemos no agotarnos y otras veces sí nos agotamos, ¿sí? Entonces es tan factible de que sí y que no, y depende de lo que nos está pasando, por qué situaciones estamos transitando en nuestra vida, ¿no es cierto? Porque no es solamente el trabajo, somos cuando estamos ahí, estamos con toda nuestra persona, toda nuestra historia, todo lo que nos está pasando en la casa, la parte económica, son tantas cosas, ¿no? Que todas juntas, no somos siempre la misma persona, ¿no? Entonces, bueno, sí, la respuesta a esa pregunta es, puede ser que sí, nos agotemos, puede ser que no nos agotemos, que no lleguemos a nuestro límite, ¿se entiende? Lo importante es que cada uno conozca su límite, que cada uno esté consciente de lo que le está pasando, ¿sí? En la casa, en la parte económica, en la parte laboral, o sea, que desarrolle esa conciencia, ¿no es cierto? No estamos adelantando porque esto es casi del final, pero está bien la pregunta. La idea es que cada uno sea consciente de cuáles son sus límites, sus capacidades ese día, en ese momento. Por eso esto cambia continuamente, no siempre es igual, ¿sí? Entonces esa es la tarea de la persona que trabaja en emergencias, que sea consciente y que sepa, que tenga esa capacidad, que se desarrolle, porque es una capacidad que hay que ejercitarla, ¿no es cierto? Esa es para la clase que viene, vamos a ver ahí técnicas puntuales y estrategias que nosotros podemos aplicar para nosotros, para cuidarnos nosotros, conocer nuestros niveles de estrés, conocer nuestras resistencias, conocer nuestro punto de agotamiento, y cuando lleguemos a él, poder reconocerlo, decir, estoy agotado, necesito tomarme un minuto, un tiempo, ¿no es cierto? Entonces, de eso se trata, ¿se entiende? ¿Profe? Sí. ¿Podría poner ahí un ejemplo? El lugar donde yo trabajo, tengo compañeros, son 6 acompañantes terapéuticos que acompañan el día a día de los usuarios que transitan por el dispositivo todos los días. Tengo una compañera, trato de imaginar la situación y a lo que ha llegado, ¿no? Sumado a lo estresante que es el trabajo, o sea, estar todos los días cuerpo a cuerpo con personas que tienen una problemática de consumo, unos con mucho consumo, otros con no tanto, y así, o sea, hay una diversidad de situaciones.
Y ella un tiempo atrás venía manifestando como que no se sentía ya cómoda en el trabajo que estaba haciendo, tenía ataques de pánicos y demás. Bueno, o sea, trato de imaginar que estuvo en la fase ya de agotamiento. Llegado al día de hoy, ella ya no puede estar en el dispositivo cumpliendo la función para la que se formó, digamos, para acompañante terapéutico, y es como que ella pidió hacer otro tipo de tarea, mientras tanto va haciendo su terapia individual y demás, y tratando de hacer que ese nivel de estrés al que ella ha llegado, sumado a otros factores, ¿no? Obviamente, como usted dice, familiares, personales, con pareja, con sus padres enfermos y una multiplicidad de situaciones que han llevado que no solo el trabajo sea el factor determinante, digamos, yo creo que es una suma de todos, pero hoy en día no puede cumplir la función de acompañante terapéutico porque ella está en un nivel de estrés totalmente desbordada y no puede estar con pacientes que están al límite, digamos, ¿no? O sea, creo que me parece que por ahí trato de imaginar la situación para poder entender lo que usted nos está explicando. Totalmente, sí, tal cual, así. Y bueno, la persona agotada, ¿no es cierto?, no puede desempeñar su trabajo de manera 100% eficiente, ¿sí? Se tiene que tomar un tiempo para poder recuperarse, no queda otra, es así. Si no, las consecuencias van a ser peores todavía, tanto para ella como para la persona, si es acompañante terapéutico, bueno, para la persona que está ayudando, que está asistiendo, es así. Sí, muy bien, me gusta que asocien y que busquen para entender esto los ejemplos en la realidad, ¿no es cierto? Bueno, a ver, sigamos un poquito con esto, la parte conceptual. Seguimos con el tema del estrés. Decimos, es un desequilibrio sustancial percibido, fíjense, acá está esta pequeña, que hace la pequeña diferencia individual, o sea, es diferente para cada persona, por eso hablamos de percibido. Una persona percibe que es estresante la situación y otra persona no percibe que es estresante la situación. Entonces, para la que sí percibe, va a ser estresante, para la que no percibe eso, no va a ser estresante, ¿se entiende? Esto es muy individual, ¿no? Hay pequeños factores que intervienen, por ejemplo, qué sé yo, se me ocurre a lo mejor en una inundación, alguien que no sabe nadar, la situación va a ser percibida como más estresante que para una persona que sí sabe nadar. ¿Se dan cuenta? Cómo allá empiezan a haber pequeñas diferencias, depende de las capacidades y la historia y la experiencia de cada uno, es distinto, ¿no? Bueno, es un desequilibrio, decíamos, sustancial percibido entre la demanda y la capacidad de respuesta del individuo, ¿no? Bajo condiciones en las que el fracaso ante esa demanda tiene importantes consecuencias, ¿sí? Otro tipo de definición, a ver, hay muchas definiciones y algunas enfatizan un aspecto, otras enfatizan otro. Por ejemplo, ahora, en vez de enfatizar los aspectos o los factores fisiológicos, ¿no?, hay otras definiciones que se basan en la interacción entre la persona y la situación. ¿Se acuerdan? La semana pasada hablábamos en la clase de que cuando vemos la situación de emergencia tomamos a la persona y al contexto y a la situación. Acá hay otras definiciones que enfatizan los factores psicológicos, la parte cognitiva y el proceso de evaluación, porque nosotros evaluamos cómo estamos, de tal forma que el estrés es la consecuencia del desequilibrio que se da entre las demandas del ambiente y los recursos que uno tiene para poder satisfacer esas demandas del ambiente, ¿sí? Tengamos en cuenta, para que aparezca el estrés, ¿no?,
tenemos que tener en cuenta dos cosas, dos cuestiones, la evaluación y el afrontamiento. La evaluación, ¿qué sería? Es el proceso por el cual el individuo, la persona, el sujeto, valora las situaciones dependiendo de sus habilidades y de sus experiencias sobre ese acontecimiento, ¿no? Y todo ello relacionado con el bienestar personal del sujeto, ¿sí? Veamos, hay 3 tipos de evaluación. La primera evaluación le llamamos la evaluación primaria, después hay una secundaria y una terciaria, ¿sí? Evaluamos en la evaluación primaria. Esa evaluación se centra en las demandas de la situación y consiste en analizar si el hecho es positivo o no, si es relevante, y evaluamos las consecuencias. El resultado de esta evaluación va a ser determinante para que nosotros califiquemos el suceso en ¿es bueno o malo? ¿Es relevante o irrelevante? ¿Es amenazante o no? ¿Es controlable? ¿Se lo puede cambiar? ¿Se entiende? Entonces la evaluación primaria es ver la situación, ¿es positivo o no? La calificamos, ¿sí? Y el resultado de esta evaluación va a ser determinante para que nosotros consideremos que es un suceso es bueno o malo, es relevante o irrelevante. Es una primera mirada a la situación, esa es la evaluación primaria. La evaluación secundaria, el objeto de esta evaluación es el análisis y la valoración de la capacidad del propio sujeto. Nos miramos nosotros. Si tenemos capacidad para afrontar el suceso, este suceso que acabamos de evaluar. La valoración de los recursos propios, ¿no es cierto?, nuestros, va a determinar que el sujeto se sienta asustado, desafiado o optimista, ¿sí? Entonces, a ver, repasemos. La evaluación primaria, como que evaluamos y analizamos y determinamos si un suceso es bueno o malo, amenazante o no amenazante, si se lo puede controlar o no. La evaluación secundaria ya se centra más sobre nuestros recursos, ¿sí? A ver, nosotros tenemos los recursos para poder afrontar esa situación o no. Depende de eso, nos vamos a sentir asustados o no, desafiados o no, optimistas o no. La historia previa de afrontamiento, obviamente, y el resultado de estrategias que ya hemos utilizado en el pasado van a ser determinantes, ¿sí? Los resultados de esta evaluación, de la evaluación secundaria, va a modificar un poco la evaluación primaria y nos va a predisponer al desarrollo de estrategias de afrontamiento. Y la evaluación terciaria, ¿sí?, podemos decir directamente que ya es el proceso de afrontamiento, ¿sí? También le llaman estrategia de coping, ¿sí? Una palabrita inglesa que se utiliza que es casi sinónimo de afrontamiento, ¿sí? Pero que hace referencia al uso de recursos para poder enfrentar una situación, ¿sí? Entonces la evaluación terciaria ya tiene que ver con la acción, la ejecución de una estrategia previamente elaborada, ¿sí? Volvemos entonces, a ver, para entender nuevamente esto. Para que aparezca el estrés hay que tener en cuenta dos cuestiones, la evaluación y el afrontamiento que el individuo hace de esa situación, ¿sí? La evaluación es el proceso por el que el individuo valora las situaciones, eso vimos, evaluación primaria, secundaria y terciaria, y dependiendo de nuestras habilidades y nuestras experiencias, y todo eso relacionado con el bienestar personal del sujeto, ¿sí? Eso es la evaluación. Hacemos la evaluación primaria, secundaria, terciaria,
esto va a determinar y va de la mano con la posibilidad de que aparezca o no el estrés, ¿sí? Veamos ahora afrontamiento, este concepto. ¿Qué es el afrontamiento? Acá tenemos una buena definición. Son los esfuerzos, ¿no?, tanto cognitivos, o sea, mentales del pensamiento, como conductuales, ¿no es cierto?, de nuestro comportamiento, también le decimos motores, ¿no?, que tiene que realizar una persona para enfrentarse a los acontecimientos externos, pero también internos, de manera continua. Se lo entiende función, quiero decir, disculpen, el afrontamiento se lo entiende en función de lo que la persona piensa y hace. No tiene que ver con los resultados, si es eficaz o no es eficaz, no importa. La palabra afrontamiento tiene que ver con lo que la persona hace para afrontar la situación. Puede ser que esté haciendo algo equivocado, ¿se dan cuenta? Puede ser que se quiera escapar de un edificio en llamas utilizando el ascensor, por ejemplo, ¿no? Está haciendo quizás algo equivocado, no va a tener quizás un buen resultado, no es algo eficaz, pero está afrontando, ¿se dan cuenta? Esa acción ya es afrontamiento, está enfrentando la situación, quizá equivocadamente, pero está afrontando, ¿sí? Entonces tiene que ver, esto es para ejemplificar que la definición tiene más que ver con lo que la persona piensa y hace, y no con el hecho de que sea eficiente o no eficiente lo que hace, ¿sí? Bueno, el afrontamiento básicamente puede ser en dos direcciones. Uno, estrategias orientadas al problema, es decir, comportamientos o actos cognitivos dirigidos a gestionar la fuente de estrés o a incrementar los recursos para hacer frente al problema. Esa es una dirección. Y la otra serían estrategias orientadas a la regulación emocional, es decir, orientadas a provocar un cambio en cómo se percibe y cómo se vive la situación de estrés, ¿sí? Regulando de manera más efectiva las reacciones emocionales negativas. Este tipo de estrategia se va a emplear cuando se experimente que el estresor es algo que perdura en el tiempo, ¿no? O como cuando se lo experimenta como algo que no se puede modificar, ¿sí? Bien. Ya vimos esto. ¿Vamos bien hasta ahí? Para recordar. Bien. Fíjense en este cartelito. La verdadera clave del estrés no es tanto qué nos ocurre, sino cómo vivimos lo que nos ocurre. ¿Se entiende esta frasecita? Sí, profe. Bien, por eso yo digo que hay diferencias individuales siempre. Puede ser que le estén pasando lo mismo. O sea, están adentro de un colectivo junto con otras 20 personas y a las 4 de la mañana y ese colectivo vuelca, ¿sí?, en la ruta. Y por eso digo, el estrés no es tanto qué nos ocurre, porque nos ocurre, a las 20 personas nos ocurre lo mismo, ¿no es cierto?, del vuelco del colectivo, pero el estrés no va a tener que ver tanto con el vuelco del colectivo, sino va a tener que ver más con la manera en que vivimos ese vuelco de colectivo.
¿sí? Se dan cuenta que el estrés tiene algo muy particular y que tiene mucho que ver con la parte más personal, individual, la historia de cada uno, ¿sí? Sí, obviamente hay una situación, un evento estresante, porque no es lindo que te vuelque colectivo en el que estás viajando, obviamente. ¿Se dan cuenta? Ese es un factor de estrés, pero el estrés, recuerden, está más relacionado a cómo vivimos ese vuelco. O sea, no tiene tanto que ver con el vuelco del colectivo, sino cómo cada una de las 20 personas vive esa situación del vuelco, ¿sí? Con eso tiene que ver el estrés. Y es más con lo que uno hace, con lo que le está pasando, ¿sí? Bien, eso por un lado, acuérdense, habíamos empezado la clase hablando de la diferencia entre estrés y ansiedad, ¿sí? Ahora vamos a entrar en la parte de ansiedad. A ver, lo primero que habíamos dicho, ¿se acuerdan? Que es una emoción, la ansiedad es una emoción, ¿sí? Entonces acá vamos a repetir, vamos a decir que la ansiedad es una reacción emocional, ¿sí? Es producida por la percepción de señales de peligro o de amenaza, que pueden ser tanto reales como imaginadas. Fíjense, qué sé yo, un niño que a lo mejor acaba de ver una película de terror, se va a dormir, ¿y qué pasa? Se imagina cosas, ¿sí? No es que realmente entra un alien a su habitación, lo imagina porque lo tiene fresco de haber visto la película, pero ¿qué pasa? Eso que imagina, el cerebro lo percibe como una señal de peligro, de amenaza. Por lo tanto, ¿qué le pasa al niño? Tiene un acceso de ansiedad, ¿se entiende? Por eso el cerebro no va el organismo, digamos, la señal que manda para tener la reacción de ansiedad, no le importa si el peligro es real o es imaginado, porque para el cerebro ya es real lo que se imagina, ¿se dan cuenta? Entonces, reacciona o tiene esta respuesta, ¿sí? La ansiedad puede ser desencadenada tanto por estímulos del ambiente, ¿sí?, como situaciones, ¿sí? Podrían es un mecanismo de alarma, esa es otra cosa para tener en cuenta. La ansiedad es necesaria, ¿sí?, para la supervivencia. No podríamos vivir sin este mecanismo de alarma, ¿sí? Porque avisa acerca de un peligro, ¿sí? Al avisar acerca de un peligro, ya todo el cuerpo se prepara para poder actuar respecto del peligro. ¿Se dan cuenta? Bueno, una emoción que es necesaria, ¿sí? Eso es la ansiedad. Ya empezamos a ver ahora la diferencia entre ansiedad y estrés. Estrés es todo un proceso, ¿sí? La ansiedad es la manera en que tiene el organismo de advertirnos de un posible peligro potencial, ¿sí? No necesariamente físico. Puede ser, fíjense en ustedes, incluso puede ser económico, ¿sí? Puede ser que uno esté al borde de perder su trabajo, ¿no? ¿Y qué pasa? Empieza a sentir ansiedad, ¿sí? Puede ser económico, social, ¿sí? Puede ser que en el trabajo sufra de algún tipo de abuso, abuso de poder, abuso de autoridad, en la escuela, una persona que a lo mejor sufre ¿cómo se llama? Famoso bullying, puede ser una cuestión personal, laboral, o sea, no es solamente un peligro físico, ¿sí?
La ansiedad es la anticipación de una potencial consecuencia negativa. La ansiedad, por un lado, tiene, como decíamos, una utilidad adaptativa porque nos ayuda a prepararnos para enfrentar al peligro percibido, ¿sí? ¿Cómo lo enfrentamos? Bueno, puede ser escapando, poniéndonos al resguardo, huir, defendernos o hacer un ataque, ¿sí? La ansiedad se produce cuando anticipamos la amenaza. Pensamos lo que va a pasar, lo que va a suceder y tratamos de prepararnos para poder hacerle frente a la situación, a esa amenaza, ¿sí? Bien, eso es la ansiedad. Si la situación de tensión se mantiene durante mucho tiempo, ¿sí? ¿Qué pasa con esta emoción de la ansiedad? La ansiedad puede desbordar, se puede convertir en automática, ¿sí? Puede aumentar su intensidad, puede aumentar la frecuencia y la duración de sus síntomas. Después vamos a ver cuáles son los síntomas de la ansiedad. Y eso va a provocar una sobrecarga en nuestro organismo, ¿sí? La activación sostenida, porque también a este estado se le llama estado de activación, ¿no? Esta ansiedad anticipatoria, ¿sí? Que es útil, decíamos, que sirve, ¿sí? No es negativa. Negativa se torna cuando la activación sostenida de nuestro cuerpo lo empieza a agotar. Y eso va a generar dificultades en la resolución de problemas de forma lógica, o sea, tareas, trabajo, hacer bien nuestro trabajo, ¿sí? Que requiere de capacidades lógicas y de resolución, ¿sí? Y bueno, y este agotamiento puede generar dificultad para eso, ¿sí? Bien, ¿vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bien, bueno. Bueno, a ver, sigamos acá. Decíamos que vamos a ver la ansiedad, cómo se manifiesta, cuáles son los síntomas de la ansiedad, ¿sí? Hay que pensarlo en las distintas áreas, ¿sí? Las áreas cognitivas, fisiológica, motora. En el área cognitiva, la ansiedad se va a manifestar pensamientos, ideas o imágenes de carácter subjetivo, ¿sí? También así su influencia sobre las funciones mentales. Las funciones mentales, lo que llamamos las funciones superiores, ¿sí? Que es la atención, el pensamiento, la memoria, ¿sí? Va a haber dificultad para que nos concentremos, va a haber dificultad para tomar decisiones, no vamos a tener una buena claridad mental, vamos a tener una sensación general de desorganización, una sensación de pérdida del control sobre el ambiente, quizás nos sentamos desorientados, confundidos, preocupados, inseguros,
con aprehensión es como un cierto temor, ¿no? Tenso, hipervigilante, ¿no es cierto? A la expectativa ¿cómo se llama? De ser alcanzados por el peligro, pensamientos negativos que pueden ser recurrentes, ¿no? Pensamientos de inferioridad, de incapacidad, ya no vamos a estar tan seguros de nuestra capacidad, y atentos a la anticipación del peligro, de la amenaza, ¿sí? Estos son los síntomas, digamos, a nivel cognitivo, ¿sí? Es la manera en que la ansiedad se manifiesta a nivel cognitivo, ¿sí? Ahora, a nivel fisiológico, ¿sí? Fisiológico, síntomas cardiovasculares. ¿Se acuerdan que en la primera clase yo les pregunté a ustedes si escuchan un bocinazo cruzando la calle, qué les va a pasar? De repente van a tener el pulso rápido, ¿no? Palpitaciones, tensión arterial elevada, accesos de calor de repente, ¿sí? También pueden llegar a tener síntomas respiratorios, ¿no? Como por ejemplo una sensación de ahogo, de sofocación, de que no les alcanza el aire. Algunos respiran muy rápido y de manera superficial. Llamamos respiración superficial a esa respiración que solamente pareciera que llena la garganta y nada más, que eso es como una hiperventilación. ¿Escucharon hablar de eso? Sí, profe. También una sensación, sí, bien, una sensación de, algunos dicen, siento un dolor en el pecho, como si fuese que tengo algo que me aprieta el pecho, ¿sí? Opresión torácica. También pueden haber síntomas de tipo gastrointestinales, como por ejemplo vómitos. ¿Se acuerdan de esa época que se lo veía a Messi que vomitaba antes de los partidos? Bueno, es un síntoma de ansiedad, ¿sí? Es que a cada uno es diferente la manera en que manifiesta, ¿sí? Algunos quizás tengan preponderancia de manifestación en el área cognitiva, otros en el área fisiológica, otros en el área motora, ¿sí? Otros tendrán mezclado de los tres, ¿sí? Es que depende, puede ser que uno no le dé por vomitar, pero sí le da por tener una sensación de ahogo, como que no le alcanza el aire, ¿sí? Otros tienen náuseas, tienen diarrea, salen corriendo al baño, ¿no? Es común, digamos, la frasecita, decir, me sé de miedo, ¿sí? Escucharon eso, ¿no? Obviamente, la letra C. Molestias digestivas, también síntomas genitourinarios, como por ejemplo a la persona se le da por ir frecuentemente al baño, tienen enuresis. Enuresis es la pérdida de control del esfínter, digamos, ¿no es cierto? Y se orina encima. Eyaculación precoz, frigidez, impotencia, ¿no? Personas con altos niveles de ansiedad no pueden muchas veces disfrutar de una relación sexual porque es como que eso está tan presente en la cabeza y la ansiedad produce este tipo de síntomas, fíjense, de que no puede disfrutar. Síntomas neuromusculares también, tensión muscular, temblor, hormigueo, también cefalea, fatiga, síntomas que le llamamos neurovegetativos, como por ejemplo de sequedad bucal, sudoración excesiva, ¿sí? Que transpira mucho, transpira, como se dice, sudor en frío, ¿no? Mareos, lipotimia, ¿sí? Y después están los síntomas motores, como por ejemplo hiperactividad, no se puede quedar quieto, va de acá para allá, está muy ansioso, se dice, ¿no? Inquietud, paralización motora, se queda paralizado, ¿sí? Casi de manera, algunos de una forma catatónica, que le llaman los psiquiatras, ¿no?
que son así como paralizaciones, como si estuviese de repente totalmente abstraída la persona, ¿no? Movimientos repetitivos, movimientos torpes, desorganizados, como si choca con todo, no puede caminar, tartamudea, tiene tics, conductas de evitación o de retraimiento, llanto, muy común, tensión facial, precipitación, o sea, hace las cosas atolondradamente, sin control, o titubea, hace, no hace, duda si va a hacer o no va a hacer, si va a ir o no va a ir, ¿no? Titubeo en las acciones y, bueno, consumo de sustancias, lo que decíamos, ¿no? Hace un rato. Se van comprendiendo, vieron que son muchísimas las manifestaciones de la ansiedad, ¿sí? Esta emoción se la puede ver, digamos, cuando uno ve a una persona que está con ansiedad, bueno, todas estas cosas se pueden llegar a ver, ¿sí? Ahora vamos a hablar de lo que es este término, que me gustaría que ustedes también lo tengan en cuenta, porque por ahí lo van a leer en algunos manuales o textos, que es el arousal, se dice, arousal, ¿sí? La O la pueden pronunciar como una A, arousal, ¿sí? El arousal se refiere al nivel de activación psíquica, fisiológica y motora que es necesaria para poder afrontar una situación, ¿sí? Esto, fíjense en ustedes, va a aumentar de igual manera cuando realizamos una actividad que es agradable, como cuando estamos inmersos en una situación amenazante. O sea, el arousal no es ni positivo ni negativo, no hay que asociarlo a una situación negativa o a una situación amenazante. El arousal, volvemos a repetir, tiene que ver con el nivel de activación psíquica, fisiológica y motora que es necesaria para afrontar una situación, ¿sí? A ver, ¿qué se imaginan ustedes que puede ser una situación a la que necesitan cierto nivel de activación para poder enfrentar, pero que no tenga que ver con una situación amenazante? ¿Qué se les ocurre? Por ejemplo, semana atrás nos solicitaron de un momento a otro papeles, por ejemplo, la colocación de vacuna y demás papeles. Entonces yo creo que ahí uno, en poco tiempo, en 1 o 2 días tenemos que conseguir los papeles. Entonces, bueno, ¿qué tengo que hacer? Organizarme, sacar turno, cómo comenzar, cuál busco primero. Tengo que ir allá, tengo que ir acá, primero voy allá, ahorrar tiempo, economizar dinero también por el transporte. Sí, creo que algo así podría ser. Sí, algo así podría ser. Está perfecto. Buen ejemplo. Vieron que no es ni positivo ni negativo, no tiene que ver con una situación amenazante, pero es algo que para lo cual ustedes se tienen que activar psíquica, fisiológica y de manera motriz para poder realizarlo, ¿sí? Vamos entonces a ver la relación entre el arousal, ¿no es cierto?, y el nivel que es el nivel de activación, dijimos, ¿no?, y el rendimiento en la realización de tareas, ¿sí? Fíjense en ustedes que cada tarea, para cada tipo de tarea, hay un grado óptimo de activación, en el cual el rendimiento en esa tarea va a ser la mejor o el máximo rendimiento posible, ¿no es cierto?
Pero ¿qué pasa? Este nivel, ¿no es cierto? Si la activación sobrepasa, si la activación está por encima de ese nivel óptimo, el nivel de rendimiento no va a ser muy bueno, va a tender a decrecer. Si están demasiado activados para una tarea que no requiere tanta activación, entonces el rendimiento en esa tarea no va a ser muy bueno porque van a estar demasiado activados, ¿sí? Lo mismo pasa que si está por debajo, le falta más activación, ¿me entienden? Entonces no llegan a ese nivel óptimo, ¿sí? Entonces, tanto si se pasan como si no llegan a ese nivel, no va a ser bueno para la realización o el rendimiento en esa tarea, ¿sí? Cada tarea exige un nivel de estimulación ambiental para conseguir un arousal adecuado, ¿sí? Y acá podemos hacer una diferencia entre tareas simples y complejas, ¿sí? Hay tareas que son más simples y hay tareas que son más complejas, obviamente, ¿sí? Ahora, para las tareas simples, ese margen en la variación de la estimulación ambiental es más amplio. Pero ¿qué pasa en tareas que son complejas? Ese margen en la variación de la estimulación ambiental es más reducido, ¿sí? Quiere decir que el nivel de activación, ¿sí?, es como más puntual, podríamos decir. El margen no es tan amplio, ¿sí? Entonces es fácil, en una tarea compleja es fácil o no llegar con la activación necesaria o sobrepasarse. En cambio, en las tareas simples, como es más amplio el margen, ¿sí?, tanto si no estamos demasiado activados, pues si nos sobrepasamos, no va a influir tanto en la variación. ¿Sí? Bueno, eso por ahí se presta un poquito a confusión, es como para repasar un poquito porque se presta para la confusión, pero si lo leen dos, tres veces ya les va a quedar, ¿sí? No se hagan tantos problemas con eso, con el tema de la radio. Mencionarlo no se lo puede dejar de lado para que ustedes tengan en cuenta qué es, ¿sí? Pero no es algo demasiado importante, ¿sí? Solito ya cuando sigamos hablando se van a dar cuenta de qué se trata. Entonces, vamos a recordar. Esto es lo importante para recordar, que los aumentos o disminuciones de la estimulación ambiental van a afectar el rendimiento en una tarea. La mejora del rendimiento aumenta con un nivel de activación adecuado, obviamente, hasta un punto óptimo. Y más allá de este punto, si la activación sigue aumentando, va a empeorar el rendimiento, ¿sí? Bien. Ahora veamos las fuentes de estrés, que ya nos habíamos anticipado un poquito al principio de qué se trata. ¿Qué es un estresor? Bueno, una definición requete simple. Un estresor es aquel factor que puede producir estrés. Pero acá es lo importante. Decimos puede producir estrés, porque dicho acontecimiento solo lo será si el individuo lo percibe como tal. ¿Se acuerda que habíamos dicho eso anteriormente? Tiene que ver con la percepción individual de cada uno, el tema del estrés. Es muy individual el tema del estrés. Por eso algunos van a estar estresados y otros no, porque tiene que ver con cómo percibe ese acontecimiento, ¿sí? Puede ser estresor para algunos y para otros no. ¿Y esto de qué va a depender? Algunas cosas ya las dijimos, ¿sí?
Va a depender, por un lado, de la especificidad del acontecimiento, exactamente qué es lo que está pasando. También va a depender del contexto y también va a depender de la disposición personal del sujeto en ese momento. Porque también habíamos dicho de que uno no es igual hoy que mañana, que la semana que viene, que el año pasado, que de acá a 2 años. Uno va cambiando. Entonces, la disposición personal del sujeto en ese momento es lo que cuenta, ¿sí? Porque lo mismo le puede pasar a uno hoy y de acá a 3 semanas, pero nos afecta la segunda vez que nos pasa, porque estábamos diferentes en esa segunda vez, ¿sí? La disposición personal del sujeto cambió. En ese momento es otra la disposición personal del sujeto, ¿sí? ¿Cuáles son las características de los estresores? En general, todos los estresores comparten ciertas características que vamos a tener en cuenta, ¿sí? Y que obviamente van a tener una relación con el aumento o la disminución del estrés, ¿sí? Habíamos dicho al principio que el estrés tiene que ver con un cambio en la rutina, ¿no? Un cambio en la situación habitual, ¿sí? Por eso decimos que un lindo ejemplo es la mudanza. Venimos bien alquilando 1 año, 2 años, 3 años, y de repente hay que hacer una mudanza. Y eso es un cambio en la situación habitual y supone la aparición de nuevas demandas que exigen adaptación. Es una característica de los estresores, el cambio. Otra característica de los estresores es la incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre? Cuando no sabemos algo, cuando nos falta información acerca de algo. Tiene que ver con la probabilidad de que un acontecimiento ocurra, pero no estamos seguros. Estamos sin información acerca de qué es lo que nos demanda a nosotros. Entonces no sabemos cómo prepararnos. Entonces eso es incertidumbre. Y la incertidumbre es una característica estresora, ¿sí? A mayor incertidumbre va a aumentar el estrés. También otra característica es la predecibilidad. Cuanto menos predecible sea una situación, aumenta el estrés, ¿sí? También la ambigüedad, cuando una cosa es poco clara, cuando hay información poco clara, o es escasa, poca información o deficitaria, ¿no? Eso genera ambigüedad, aumenta el estrés. Inminencia es cuando algo está por ocurrir, algo es inminente, está a punto de suceder. Es el intervalo de tiempo que transcurre desde que se predice un acontecimiento hasta que realmente ocurre, ¿sí? O sea, cuanto más inminente es una situación, aumenta el estrés, ¿sí? Porque es como que a uno le avisan, tenemos alerta de tsunami para de acá a 2 horas, o sea, es inminente, no da tiempo a nada, no da tiempo a preparación, por lo cual aumenta el estrés, cuanto más inminente es una cosa, un suceso. La duración también, a mayor duración de un acontecimiento negativo, aumenta el estrés. Intensidad.
A mayor severidad o intensidad del estímulo estresor, obviamente mayor va a ser la respuesta de estrés. ¿Sí? Entonces, esto es para repasar características de los estresores: cambio, incertidumbre, predecibilidad, ambigüedad, inminencia, duración, intensidad. Los factores causales del estrés pueden estar relacionados con el medio ambiente, ¿sí? Otros factores pueden ser el tema de que sean súbitos o inesperados, que sean acumulativos. Otro factor causal del estrés puede ser de tipo organizacional, que tenga que ver con el trabajo. Pueden ser personales, dijimos, ¿no es cierto? Factores medioambientales: ruido, iluminación, temperatura. Eso va a incidir en las condiciones psicofísicas del personal que está interviniendo. Esos son factores causales del estrés de tipo medioambientales, ¿sí? La aparición de cambios importantes en el desempeño del trabajo, eso va a exigir al sujeto un esfuerzo de adaptación intenso. Eso es factor causal de estrés. Cuando una cuestión es acumulativa, cuando las situaciones se repiten con frecuencia y duran demasiado, y acá vamos a agregar otra cosa, cuando no deja tiempo suficiente a la recuperación. Eso es factor causal de estrés. De tipo organizacional, dijimos, que tienen que ver con jornadas de trabajo excesivas, que tengamos relaciones deficitarias con los compañeros, que haya imposibilidad de cambios de destino, ¿sí? O uno necesita un cambio de horario, no le pueden dar, un cambio de turno no le pueden dar, imposibilidad de promoción, imposibilidad de desarrollo profesional, que haya conflicto de roles, que hayan cargas laborales excesivas, que los turnos sean demasiado variables. Todo eso son factores causales del estrés y que tienen que ver con la institución o la organización en la cual trabaja. Y las personales tienen que ver también con las valoraciones propias, ¿no es cierto? O sea, la autocrítica, las valoraciones propias que el personal hace de sí mismo y de su actuación, o sea, de cómo trabajó, de cómo está trabajando. También las situaciones de vida que causen preocupaciones o problemáticas familiares, personales, ¿sí? De la vida familiar, personal de cada uno, ¿no? Eso ya lo mencionan. Ahora, en nuestra profesión, el personal de emergencia, ¿no? También puede identificar causales de estrés, ¿no? O podemos mencionar las situaciones que más impacto emocional les producen, ¿sí? En general, a manera de encuesta general a diferentes trabajadores de emergencias, por lo general coinciden en que en algunas que vamos a mencionar ahora, como por ejemplo, obviamente, muertes en el acto de servicio, o sea, en el acto del trabajo, en una situación en la cual les toca desempeñarse, haya una muerte, eso es un impacto emocional muy fuerte, ¿sí? Que hayan lesiones graves, propias o de los compañeros,
Eso también produce un impacto emocional muy grande. Accidentes con múltiples víctimas y desastres también es una situación de alto impacto emocional. Esto también es muy, muy común, de que todos coinciden en que las muertes o las lesiones traumáticas en niños, ¿no? O personas tan pequeñas y vulnerables, ¿no? El alto monto de sufrimiento de esos pequeños es un impacto emocional muy grande para el trabajador de emergencia. Cuando la víctima que a nosotros nos toca atender resulta que es un conocido nuestro, de algún lado lo conocemos, peor aún si es un familiar, eso produce un impacto emocional muy fuerte. Situaciones en las cuales nuestra vida está amenazada, ¿sí? Por el peligro. Eso también produce un impacto emocional muy fuerte, ¿no? Entonces, esta vendría a ser como una listita, una enumeración de situaciones que producen impacto emocional muy grande y que tienen que ver con el trabajador de emergencia, ¿sí? Y esto es para que algunos de ustedes ya decían que ya estaban en el ámbito de la emergencia, otros todavía no, desempeñándose activamente, pero para que ya se anticipen para saber cuáles son las situaciones a las cuales estamos expuestos, ¿no es cierto? La respuesta de estrés y ajuste a la situación, tanto en afectados, o sea, la persona afectada, como la persona que interviene, o sea, el personal de emergencia, ¿sí? Esto vamos a volver a repetir, creo que ya lo dijimos en la clase pasada, que casi todas las personas que sufren una situación de alto impacto emocional, ¿no?, van a experimentar algún tipo de alteración, ¿verdad? Pero con diferente grado de ajuste. Ese diferente grado de ajuste es una cuestión personal, ¿sí? Los afectados van a presentar un estado de estrés agudo y las reacciones van a aparecer de manera casi inmediata, ¿sí? Hablo de los afectados, todavía no de los intervinientes. Para que tengan en cuenta, los afectados van a presentar un estado de estrés agudo, le llamamos, ¿no? Porque en ese momento se está manifestando y sus reacciones van a aparecer de manera casi inmediata, ¿sí? Pero ¿qué pasa con el trabajador de emergencias? El trabajador de emergencias lo que hace es se reviste de una coraza. Esto es a manera metafórica, ¿no? Es como una coraza protectora que de alguna manera podemos decir que le permite anestesiarse, ¿sí? Es como una anestesia emocional, ¿sí? Y esa anestesia emocional le permite hacer su trabajo en ese momento, ¿sí? Porque va a dar prioridad a la actuación técnica, ¿sí? Le va a dar prioridad a la actuación técnica y no se va a dejar manejar disfuncionalmente por sus reacciones de estrés, ¿sí? Habrán escuchado hablar de esto, ¿no es cierto? Muchas veces ustedes se preguntarán, pero ¿cómo hace en una situación, un incidente crítico de alto impacto emocional y ahí están los trabajadores de emergencia
haciendo su trabajo, ¿no es cierto?, que quizás para alguien que lo ve de afuera y no le entiende muy bien, dice, pero qué frialdad para poder trabajar así. Pero podemos decir que es una frialdad necesaria en ese momento, una frialdad operativa, o en el manual habla de anestesia emocional, ¿no? Es un estado transitorio que permite a la persona desenvolverse de manera óptima en su trabajo, ¿sí? Porque, ¿qué hace? Da prioridad a la actuación técnica, ¿sí? ¿Se dan cuenta? En cambio, la persona, el interviniente, ¿sí?, más bien va a estar en ese momento manifestando un estado de reacción al estrés agudo. En cambio, el trabajador de emergencia lo que va a hacer es postergar eso. Primero necesita estar anestesiado emocionalmente para poder realizar su trabajo de manera óptima, y después se va a poner en contacto con esas emociones que había postergado, que había congelado en ese momento. ¿Se dan cuenta? Hasta acá, ¿alguien tiene alguna preguntita? ¿O algo para comentar? Cualquier cosa. Profe, con respecto al ejemplo que se está dando recién del personal de emergencia, que se pone una coraza y que después que pasa la situación hace contacto o analiza o recién hace una descarga de lo que pasó. Y con el transcurso del tiempo sigue, supongamos que pasó, porque estuvo en una situación donde atendió a un niño de 6 años, en la cual no le pudo salvar la vida, a pesar que hizo todo, hizo su análisis, hizo todo bien, y aún así persiste ese estrés en el tiempo. Se podría decir que esa persona no es capaz para llevar a cabo ese tipo de labor, porque no puede superar esa situación. Mira, te cuento. Hay algo que está sucediendo. No está, en ese caso particular que vos me estás mencionando, ¿no? Tomemos ese ejemplo. Hay algo que está faltando, ¿no? Está faltando mayor elaboración de ese acontecimiento o de lo que le pasa a esa persona con lo que vivió, ¿no es cierto? Porque partimos de la base de que la persona está capacitada, tiene los recursos necesarios para poder hacer este tipo de trabajo, ¿no es cierto?, para poder enfrentar situaciones de estrés, ¿no es cierto?, y que tiene capacidad de recuperarse, ¿no? Entonces, esto es como, por ejemplo, digámoslo así, hagamos esta equivalencia. Una persona que va al gimnasio, ¿sí? ¿Te tocó alguna vez, hiciste algún tipo de rutina de pesas, de gimnasio? Sí, profe. Bien, bien, como para que se pueda entender a lo mejor la equivalencia, ¿sí? Esa persona, bueno, empezó una rutina y después, ya cuando estaba siendo más exigido, de repente se lesiona, ¿sí? Muscularmente hablando, ¿no? Y obviamente que no puede ir al otro día a hacer la rutina que le toca, está lesionado. Entonces necesita recuperarse. Pero ¿qué pasa? Si no le da importancia a la necesidad de recuperarse, ¿no? Se sigue exigiendo, ¿no es cierto?, quizás ya con la lesión, ¿y qué pasa? Se lesiona peor, y lo que va a pasar es que no va a poder levantar el peso que se le está exigiendo. Se le está exigiendo que levante 30 kilos, no puede.
tiene que bajar a 25, está lesionado, tiene que bajar a 20, y el que mira eso de afuera va a decir, no, este no sirve para esta actividad, no sirve para hacer pesa. ¿Me entendés lo que te digo? Lo que sucede es que esa persona en ese momento no está en su punto óptimo, está lesionado, necesita recuperarse, ¿me entendés? Y hay alguien que por naturaleza no es capaz de recuperarse. No, todos se pueden recuperar, hasta las peores lesiones musculares se recuperan. Quizá necesite más tiempo, quizá necesite mejor tratamiento, ¿se dan cuenta? No es que no sirve. Ese músculo es igual que cualquier otro músculo de cualquier otra persona en el mundo. Y está creado, digámoslo así, para poder hacer ese trabajo, lo puede hacer, pero ¿qué necesita? Necesita tratamiento, recuperación, ¿me entendés? Un músculo sí puede levantar 30 kilos. Entonces lo mismo pasa acá con las personas, y con las emociones, y con las lesiones emocionales, los traumas, o esto que decimos el estrés, ¿no es cierto? Esa persona, esto le pasa mucho a los trabajadores de emergencia, ténganlo en cuenta, no porque estén lesionados emocionalmente no quiere decir que no sirvan para el trabajo, ¿me entendés? Ese es un temor, ya está estudiado, un temor propio de los trabajadores de emergencia, de creer que porque se emocionaron o están agotados o fueron afectados, no sirven para ese trabajo, o tratan de esconder sus emociones para que otro compañero a lo mejor no lo apunte con el dedo y digan a sus espaldas, no sirve para este laburo, ¿me entendés? Le falta madera para esto, o ese es un temor muy grande del trabajo de emergencia o el que eligió este trabajo, ¿sí? Pero ustedes quédense tranquilos, porque acá estamos aprendiendo que somos primero personas, después somos trabajadores de emergencias, ¿sí? Y que todos son capaces. Y estamos hablando, hay que tenerlo a esto como este ejemplo del gimnasio, ¿sí? El músculo está preparado para levantar 30 kilos, pero ¿qué pasa? A lo mejor está lesionado, ¿no? No es que no sirve. Cuando esté recuperado va a poder levantar 30, 40 y más, porque está hecho para eso, ¿me entendés? Entonces, acá hace falta para algunas personas quizás un tiempo de recuperación, técnicas, aprender técnicas de recuperación, aprender técnicas de afrontamiento del estrés. Todo eso son herramientas para que nosotros podamos hacer mejor nuestro trabajo. Fíjense lo importante que es. Es tan importante saber bien las cuestiones técnicas, ¿no es cierto?, como las cuestiones de autocuidado. Todo esto se llama técnicas de autocuidado. Nosotros vamos a tener que saber cómo cuidarnos a nosotros, emocionalmente hablando, para que no nos pase esto y vivamos con el miedo y el temor de ser señalados por otros o compañeros y que digan, no sirve para este trabajo, mira cómo se pone, o esas cosas, ¿se dan cuenta? Nosotros, bueno, no en esta clase, pero en la sucesiva, o sea, en la próxima hay que ver cuestiones ya, técnicas de relajamiento, técnicas de control mental, técnicas para poder afrontar esto, ¿sí? Bien, continuemos. Ojalá haya podido responder tu pregunta. Es una muy buena pregunta la que hiciste, es bien compleja y que tiene muchísimo que ver con este tema. Sí, profe, gracias, muy amable. Bueno, les cuento algo. Esto de la coraza, ¿no es cierto?, para enfrentar el momento, ese momento que hay que enfrentar, ¿no es cierto? Dicen
¿no? Haciendo encuesta general a trabajadores de emergencias, que estos son comportamientos que ayudan al trabajador de emergencias durante el momento de la intervención, cuando están ahí trabajando quizás desesperadamente para poder sacar a un nene de abajo de la rueda de un camión, por ejemplo, ¿sí? Que es una situación de alto impacto emocional. Uno puede quizás tener un hijo de la misma edad, por ejemplo, y eso ya es un factor que quizás, digo, porque no todos somos iguales, a esa persona lo puede estar tocando emocionalmente, ¿sí? Pero no se puede dar el lujo de dejarse avasallar por sus emociones en ese momento. Sí, después, ¿sí? Y eso hay que tenerlo bien en cuenta. Ya vamos a ver cómo es esto del ahora no, el después sí. Los comportamientos durante la intervención, por ejemplo, es mantenerse ocupado y orientado a la tarea, o sea, concentrado y ocupado en la tarea. Es como si fuese que uno por un momento deja los sentimientos de lado. Fíjense qué loco que es esto, ¿no? Eso se llama disociación. La disociación emocional operativa porque sirve, es funcional porque sirve para ese momento, pero no se lo puede hacer prolongadamente o todo el tiempo. Hay un momento donde hay que nuevamente traer eso que estaba disociado, eso que, por decirlo así, lo dejamos escondido debajo de la alfombra, pero después tiene que salir, ¿sí? Entonces hay una instancia, un momento en que hacemos eso, ¿sí? Ya vamos a aprender eso. Pero mientras tanto, en el momento, cuando vamos al momento, una de las estrategias que sirven, que ayudan durante la intervención es esto, mantenerse ocupado y orientado a la tarea, ¿sí? Apoyar al resto del equipo, ¿sí? Y también sentirse apoyado por el compañero, eso ayuda muchísimo también, ¿sí? Porque uno está atento a lo que uno hace, pero también está atento a los compañeros. Y en ese momento están trabajando como un solo cuerpo, digamos, es un equipo, están todos juntos en esa y todos se cuidan, porque es como un organismo constituido por varias personas, el equipo, ¿sí? Entonces, mientras que nosotros prestemos apoyo y sientamos el apoyo incondicional de nuestro compañero de trabajo, ¿no es cierto? Ahí eso ayuda muchísimo para no quebrarnos durante la intervención, quebrarnos emocionalmente, ¿no? Suprimir o reprimir las emociones y sentimientos experimentados, ¿sí? Los suprimimos en ese momento, ¿sí? Pero es por ese momento, ¿sí? Hay que, por ahí algunos dicen que ayuda una sensación como que de que lo que está pasando no es real, ¿no? Porque es tan increíble a veces lo que está pasando, ¿no? Que uno está así como en una sutil nebulosa, digámoslo así, y tiene la sensación de irrealidad, que no es real. Y uno operativamente prolonga esa sensación, ¿sí? Porque es como, eso es la anestesia emocional, ¿no? Y evitar pensamientos que interfieran con la tarea, ¿sí? O pensar en otra cosa, nada que ver, ¿no? Uno tiene que tratar de evitar eso si ve que eso interfiere con la tarea, porque uno puede estar quizás vemos una persona, no sé, este ejemplo que di, que se parece mucho a alguien que nosotros conocemos, ¿no? Y ese pensamiento como que quiere meterse y tener protagonismo en nuestra cabeza, ¿no? Y si lo permitimos, quizás nos empiece a llevar digamos, a una interferencia emocional que no nos permita hacer bien nuestro trabajo, ¿no? Entonces, en ese momento hay que tratar de evitar ese tipo de pensamientos que ya intuimos que van a interferir con nuestra tarea, ¿sí? Algunos también tienen como frasecitas mentales, digámoslo así, en ese momento niegan el impacto, pero es una negación
operativa, que sirve, que es funcional para ese momento, ¿sí? Ya si eso lo sostenemos siempre, no es bueno, ¿no? Porque ya sabemos que en otro momento vamos a hacer esa integración, vamos a traer esas emociones y sentimientos y lo vamos a nuevamente a volver a incorporar y a elaborar, ¿sí? Pero en ese momento resulta útil para algunos trabajadores de emergencia negar el impacto diciendo, por ejemplo, este es mi trabajo y punto, ¿no? Es como una frase como una frase que podríamos decir remarca la frialdad, pero necesaria en ese momento, ¿sí? O decir, estoy acostumbrado, ¿sí? O decir, no, esto no me está pasando a mí, por ejemplo, ¿no? Bueno, si después de la intervención, ¿no?, esta actitud tiene que ser abandonada, obviamente, porque es solamente para el momento, hasta que termina la intervención, ¿sí? Y ahí es donde vamos a permitir que aparezcan estos signos, ¿no es cierto?, que indican quizás la existencia de un estado de estrés por lo que pasó, ¿sí? Y en vez de negar eso, ahí sí es el momento para tomar conciencia de esto y ya dejar de lado la anestesia, ¿sí? Esa anestesia emocional, ¿sí? Y eso va a servir para afrontar la vivencia estresante, ¿sí? Esto no es demostrar debilidad, para nada. Fíjense en qué importante, es un recurso de autocuidado, ¿sí? Justamente para no quedar lesionado y por ende incapacitado de hacer nuestro trabajo a un 100%, ¿sí? Por eso decimos que el humano, el profesional de emergencia es tan humano como cualquier otra persona. Es igual que cualquier otra persona, ¿sí? Y que obviamente también puede verse afectado emocionalmente, ¿sí? Solo que el profesional de emergencias es aconsejable que utilice estas técnicas, ¿no es cierto?, y recurra a este tipo de autocuidado, ¿no es cierto?, para poder mantenerse en forma, emocionalmente en forma, para poder continuar con su trabajo, porque su trabajo es distinto que otros trabajos, ¿sí? Está más expuesto al estrés que cualquier otro. Entonces, bueno, con mayor razón necesita conocer, necesita aplicar estas técnicas y estrategias de afrontamiento del estrés, ¿sí? ¿Profe? Sí. ¿Puedo ponerle ahí un ejemplo de ese autocuidado que usted está diciendo, del poder? Nosotros vivimos el viernes pasado una situación demasiado estresante con una paciente que se encerró en el baño con un cuchillo. Obviamente se cortó por donde pudo, digamos, por donde se le ocurrió en ese momento. Sí. Y bueno, estaban los psicólogos, el psicólogo del SAME, los técnicos, y estábamos nosotros como equipo. O sea, me tocó vivir a mí la situación como no estaba la directora, no está la vicedirectora, y en el organigrama quien está a cargo de la institución soy yo, obviamente con el apoyo de todo el equipo, que son todos profesionales de la salud mental, digamos. Y hay gente que no está dentro del ámbito de la salud mental, sino que está dentro del ámbito de la educación. Y bueno, era como una diversidad de personas dando vuelta por el dispositivo, viviendo esa situación tan estresante como es que una chica de 20 años tenga una crisis tan aguda, digamos, después de 24 horas de consumo excesivo de pasta base y demás. Y bueno, y en ese momento es como usted dice, ponerse una coraza y solamente actuar
en función y en pos de que esa chica se deje de cortar, se salga del baño, se quiera internar en la guardia del Gallardo y demás. Pero ¿qué nos pasó a todos? Después, ayer lunes, la directora dispuso una reunión general mensual que se hace, digamos, pero como que se dispuso de un tiempo para poder pensar, ¿no?, esa situación que vivimos y poder cada uno poner en palabras lo que nos había pasado. O sea, sacando, qué sé yo, los pros, los contras, poniendo las vivencias que ya tuvimos anteriores a esta situación, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades ante esas situaciones, ¿no? O sea, claro, lo que usted está diciendo es muy importante, ese autocuidado como equipo, decir, ¿qué te pasó a la profe que estaba ahí? ¿Qué le pasó? ¿Cómo lo vivió? Si necesitaba que alguien le escuche de otra manera y demás. O sea, es remil importante que un equipo, cuando está sometido a ese tipo de estrés, busque como ese canal para poder recomponerse y poder seguir, porque si no uno seguiría enganchado en esa situación tan estresante, ¿no? Claro, totalmente. Sí o sí, es que hay que tomar contacto con aquello que no surgió, no permitimos que surgiera en ese momento por justamente poder enfrentar la situación y trabajar, pero después aparece eso. Y si nosotros lo negamos o lo dejamos ahí debajo de la alfombra donde lo pusimos en el primer momento, solito va a pujar por salir de alguna forma, ¿sí? Y digo de formas insospechadas, como por ejemplo insomnio, pesadillas, este fenómeno que se llama de flashback, que son como imágenes recurrentes de lo que sucedió, empiezan a volver a la cabeza, ansiedad, mayor sensibilidad, llorar por cualquier cosa, uno ve en la tele, no sé, y uno ya se pone a llorar. Bueno, todo eso son como, digámoslo así, síntomas de algo que no fue elaborado. Por eso es tan importante tomarse el tiempo posterior a la intervención, no dejar pasar demasiado tiempo tampoco, ¿no es cierto? Hay un tiempo prudencial dentro del cual se puede hacer esta integración, esta elaboración, ¿no es cierto?, que es necesaria, donde bueno sería que estén todos presentes del equipo de los que estuvieron interviniendo para que de manera así podríamos decir, previamente planificada, ¿no es cierto?, puedan tomar contacto con esas emociones, ¿no es cierto? Sí, es importantísimo. Y eso va a ayudar a que nos cuidemos emocionalmente hablando y para poder estar bien para la próxima ocasión, porque va a volver a pasar algo quizás parecido porque estamos en ese ámbito, ¿sí? Es así. Está muy bien, te agradezco muchísimo el comentario. Me gusta que así sean las clases, que vayan participando y compartiendo con los compañeros estas vivencias, porque de eso se trata esto, ¿sí? Bien. Bueno, lo mismo que volvemos a repetir, que el hecho de vernos afectados por este tipo de eventos no tiene que hacer suponer que somos deficientes como profesionales. Es tan importante esto, fíjense, que está en todos los manuales, porque el trabajador de emergencia tiende a pensar de que no sirve para el trabajo porque se percibe que se afectó emocionalmente, y eso es normal, les digo que es normal, natural, es incluso necesario que se tomen ese tiempo para ponerse en contacto con eso, y eso lo tienen que saber todos como equipo, para que ninguno sienta vergüenza, para que se sepa que esto es algo ya sistematizado dentro de la profesión de emergencia, ¿sí? Y tiene que ver con el autocuidado, y tiene que ver con esta herramienta más para poder estar 10 puntos para la próxima, ¿sí? Porque de eso se trata. No es para nada, no es signo de que la persona no sirve para el trabajo, al contrario, ¿sí? Así que, y como decíamos, somos personas
además de ser emergencistas, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Tenemos que poner en marcha mecanismos de afrontamiento y recuperación del impacto, ¿sí? Eso tenemos que hacer, poner en marcha mecanismos de afrontamiento y recuperación del impacto. Ya vamos a ver las estrategias, las técnicas puntuales que se puede hacer y de qué manera se hacen, ¿sí? Para que ustedes las implementen cuando les toque trabajar, ¿sí? Veamos signos y síntomas a nivel fisiológico. A las 5:30 cortamos, no se preocupen, 5:30, ahora en 5 minutitos cortamos para que puedan ir tranquilos para la práctica, ¿sí? Signos y síntomas a nivel fisiológico, ¿sí? Leamos rapidito, aumento de la tasa cardíaca, ya lo dijimos. Todo esto ustedes tienen que saber diferenciar, tienen que saber que existen signos y síntomas a nivel fisiológico, a nivel motor, a nivel cognitivo y a nivel emocional, y tienen que saber mencionar algunos signos y síntomas del ámbito físico, fisiológico, quiero decir, motor, cognitivo y emocional, ¿sí? Digo, para ya ir adelantándome al, cuando nos toque hacer una evaluación. Entonces, no necesariamente necesitan saber exactamente todos, ¿sí? Pero algunos, como por ejemplo, tensión muscular excesiva y generalizada, aumento de la respiración, de la presión arterial, de la sudoración, alteraciones gastrointestinales, dijimos todo esto ya, ¿no? Vasoconstricción periférica, sequedad bucal, temblor, dilatación de las pupilas, disminución de la temperatura en las extremidades, lividez o rubor facial, fatiga, tensión, opresión del pecho, dijimos, cefalea, dolor de espalda también, porque tanta tensión va repercutiendo en todo muscularmente hablando en todo el cuerpo, ¿sí? Mareos, escalofríos, respiración entrecortada, eso es a nivel fisiológico. A nivel motor, alteraciones en la coordinación, imprecisiones en el comportamiento, precipitación en las acciones, esto de manejarse atolondradamente, bloqueo, paralización, gestos motores inadecuados o innecesarios, recurrencia a antiguos hábitos automáticos o inadecuados, tartamudeo, imprecisión verbal, apetito alterado, habla acelerada o balbuciante, movimientos deambulantes, incapacidad para descansar, consumo de alcohol u otras sustancias, retraimiento, coordinación y respuesta técnica deteriorada. Cuando hablamos a nivel motor hablamos también de comportamientos, ¿sí? Ahora a nivel pensamiento cognitivo, pensamientos negativos, valoraciones irracionales, sensación de falta de control, búsqueda de culpables, confusión, desconcierto, hipervigilancia. Está en el nivel cognitivo, como por ejemplo en un incidente crítico puede ser no es común, pero digamos uno puede comprender qué le está pasando a una persona que a lo mejor le está prestando más atención a cómo quedó la condición del auto, que a lo mejor adentro está la esposa fallecida en el primer asiento. ¿Se entiende? Es ese tipo, esa es la afectación, ¿no es cierto?, que produce este tipo de comportamiento que puede parecer para la persona de afuera, le puede decir, bueno, esto es hacer una valoración irracional, está actuando de manera irracional. Pero ¿qué pasa? Es un mecanismo defensivo de la mente, porque no puede todavía tomar conocimiento de lo que pasó realmente. ¿Se dan cuenta? Todavía no está preparada la mente de esa persona, por eso actúa así, de esa manera, ¿sí? Hay que entenderlo así. A nivel emocional, tenemos el shock emocional, el estupor, esto de quedarse como paralizado, sin poder hablar, la
irritabilidad, la ira, la negación, el embotamiento. La negación también es muy común, sobre todo cuando hay personas fallecidas que a lo mejor los familiares no se comportan como si fuese que la persona está aún con vida, pero está fallecida, ¿sí? Eso es negación. Embotamiento, ¿sí? No puede pensar, no sabe dónde está, no sabe qué día es. Aprehensión, temor, miedo, indefensión, totalmente como un nivel tan regresivo que parece que fuese un niño, ¿no? La persona, tristeza, por supuesto, culpabilidad, muchas personas que se culpabilizan de los hechos. Bueno,